Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Caminé con un zombie, I Walk with a Zombie, o Anduve con un zombie. Realmente es muy difícil que demos una traducción exacta porque yo creo que la película nunca ha sido estrenada en España. Se ha pasado por televisión hace unos años, pero nunca tuvo un estreno comercial. Hoy día es una película de culto. Ya saben ustedes que uno de los apartados que hay entre películas buenas, malas, regulares, melodramas, westerns, etcétera, desde hace como unos 15 o 20 años hay un término que se utiliza mucho que es el cult movie, las películas de culto. Hay un tipo llamado Danny Peary que inventó todas estas cosas y tiene 3 volúmenes dedicados a las películas más o menos que podríamos entender como diferentes y que tienen una secta, nunca mejor dicho, de fieles que han hecho que estas películas se revaloricen continuamente, sobre todo dado la fuerza de los pases televisivos. Esta película de Yo caminé con un zombie o Anduve con un zombie pertenece al momento creativo de Jack Turner y del productor Val Newton, sin duda alguna uno de los grandes del género del terror, horror, misterio, del claroscuro o de cómo podamos llamarlo. Es una película realmente insólita, una película hecha en muy poco tiempo, apenas 3 semanas escasas de filmación, pero donde no sobra ni falta un solo plano. Creo que es un prodigio de precisión y de sencillez. Es una película un tanto chocante porque no tiene nada que ver ni siquiera con el terror que se podía plantear hacer gente como Newton en aquella época. Aquí está toda su factoría en pleno. Está Mac Robson, que es uno de los montadores que luego sería directores. Está, por supuesto, Jack Turner, que evidentemente es un hombre que casi tiene una obra maestra en cualquiera de los géneros que ha hecho, ya sea el western, o ya sea el cine de aventuras, o ya sea el cine negro. De él hemos visto aquí Retorno al pasado. Es bueno recordar que tiene además películas, como digo, en cualquier género cinematográfico, de una riqueza visual y de una riqueza hoy día de análisis maravillosa. Para hablarnos de estas películas está aquí con nosotros nuestro amigo Miguel María. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Además, curiosamente, esta película se desarrolla más o menos muy cerca de la isla de Antigua. Yo he conocido esa isla hace un par de años y la que no existe es la isla de San Sebastián, que es donde se dirigen desde Antigua, pero al lado de Antigua está la isla de Barbuda y la isla de Redondo, que es una isla que tiene mucho que ver con la familia María, sobre todo porque su hermano Javier ha montado toda ya una mitología alrededor de esa isla. Pero bueno, es una película, como digo, que como casi todas las de ese momento le deben bastante además a Ciudadano Kane. Es una película que tiene bastante que ver con la manera de ruptura de aquel cine de Orson Welles, vamos, en mi opinión. Bueno, yo creo que salvó a la RKO y recaudó más todavía que Ciudadano Kane, pero aparte de eso no consigo verle la relación. Pues porque yo creo que mucho del uso de la fotografía, de la manera de contar, que ya no es una película lineal, que se cuenta lineal, no, sino que luego lineal, claro, nada. más crisol. Y esa especie de ruptura que produce Ciudadano Kane creo que hace que dentro de la misma RKO otros tipos se lancen dentro de unas películas con una mayor libertad a inventar más cosas. Eso estaba muy rígido antes de que evidentemente es una película enormemente fragmentaria. Eso quizá convenga advertirlo, pero advertirlo sin que la gente se alarme, porque pese a que si se analiza a posteriori la película se le pueden encontrar todo tipo de lagunas, esas lagunas están aprovechadas y se han integrado, como quien dice, en el paisaje. Yo creo que la película ha sido una película lanzada como película de terror por la RKO, que le impuso además ese título que suena raro en inglés y en español con el verbo irregular yo anduve con un zombie. La verdad es que se las trae, y encima con el pronombre. Para empezar, yo creo que finalmente sí se estrenó muy tardíamente la película en España, sí, en una de estas distribuidoras que ponen películas en versión original. Yo la tengo metida en mis fichas ya con el título este de Yo anduve con un zombie, que se las trae. La verdad es que esto molestaba hasta tal punto a Val Newton que hay una broma en el principio de la película. Empieza la voz en off interior de la protagonista retrospectiva, un inicio que también tiene unas raíces en Rebeca, diciendo
esto, yo anduve con un zombie, y tiene una especie de risa medio escalofriada que dice, aunque suena muy raro. Bueno, pues efectivamente suena muy raro con poder contar esto. Y la película empieza con un planteamiento que la acerca, yo creo que muy claramente, al tipo de película que creo que en el fondo es, que es más bien como Rebeca. Más que una película de terror, me parece que es un melodrama, y que es un melodrama romántico, pero al mismo tiempo, digamos, descompuesto. Es una visión totalmente escéptica de lo que sería un melodrama romántico. Es lo más contrario a la idealización de las relaciones amorosas y la relación de las idealización de las relaciones personales. Hay un elemento que es, yo creo, clave. La película está basada, y Turner ha reconocido en una entrevista con Tavernier que él le sugirió hacer eso a Val Newton, que era coger Jane Eyre de Charlotte Brontë, que es así, que es una novela romántica, y transponerla a las Antillas. Esa transposición a las Antillas, curiosamente, no sé si porque había visto, y era también una obsesión, I Walk with a Zombie para ella, es lo que hizo en una novela empezada mucho antes, pero publicada en el 66, por vez primera, la escritora Jean Rice. Curiosamente, Jean Rice es lo que hace una nueva versión de Jane Eyre traspuesta al Caribe. Ahí puede que tenga un elemento de influencia, a lo mejor es pura casualidad porque ella había nacido en Dominica, me parece, una de estas islas múltiples y medio desconocidas del Caribe, y a lo mejor lo que hizo fue aclimatarla basándose en un hecho real que había pasado, que tenía alguna relación con esto. Por tanto, es una película que yo creo que puede gustar a los aficionados al terror, pero más todavía a los aficionados al melodrama, y que por supuesto tiene momentos que son bastante escalofriantes y bastante inquietantes, y que Turner juega constantemente, lo mismo que en sus películas negras, lo mismo que en algunos de los westerns, a moverse en las arenas, digamos, movedizas de la incertidumbre. Es una película en la que casi nunca sabemos exactamente en qué periodo ocurre, en qué fecha ocurre, es difícil de datar, y además no sabemos casi nunca muy bien cuánto tiempo ha pasado de una escena a otra, incluso a veces de un plano a otro. Eso crea una sensación de permanente suspense, un tipo de suspense que tiene poco que ver con el de Hitchcock, de alguna forma, pero que al mismo tiempo hace que la película avance incontenible, pese a esa fragmentación del relato y pese a las múltiples contradicciones que pueden observarse, o los múltiples elementos de los que uno se puede preguntar y no hallar ninguna respuesta, o no hallar ninguna convincente, o recibir de la película un par de respuestas totalmente contradictorias y no sabe uno con cuál quedarse. Por lo tanto, es una película que en sí misma yo creo que es enormemente intrigante. Y luego yo creo que convendría destacar la belleza formal que tiene esta película, que yo creo que es de las películas más sobrecogedoramente hermosas, con una belleza fulgurante como el cine no tenía casi desde Murnau y Dreyer de esa época, y que quizá es lo que ayuda a conferirle la estructura poética que tiene la película, y que le da una unidad por encima de esos agujeros, unida a una serie de rimas visuales y de elementos y de juego de objetos. Es una película continuamente hay rimas y hay como preguntas y respuestas de un plano a otro. Yo creo que es una película que quizás es como si fuera una película que narrativamente es un gran acierto, pese a que la historia en sí no sea muy sólida, y que yo creo que plantea un poco la paradoja de la narración. Y todo eso se basa, yo creo, en la palanca que le damos los propios espectadores, que sentimos la misma curiosidad que el personaje de la enfermera que interpreta tan bien la guapísima Frances Lee. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues háblanos un poco de esta especie de Jane Eyre en las Antillas, por seguir con lo que dice... Bueno, es una película, Miguel. yo creo que es una película que tiene algo de milagroso, ¿no? Una película en la que efectivamente esa aureola poética, esa indeterminación, esa ambigüedad, ese onirismo, nos sumerge en una atmósfera que nos causa zozobra, que al mismo tiempo nos causa desconcierto y desorientación. Como bien ha dicho Miguel María, es una película llena, no diremos de errores, pero es tal la indeterminación que acumula y es tal la suma o la concatenación de elementos extraños que encierra, que realmente te sumerge en un estado de casi de voluptuosidad poética.
Quizá lo que, para introducir la película, lo que sí me gustaría destacar es cómo a veces el arte, el gran arte, surge de los escombros, ¿no? Esta película, como casi todas las películas de este ciclo de Val Lewton, nace de un empeño del directivo de la RKO, de Charles Koerner, de aprovechar un poco el éxito que había obtenido la Universal con los grandes mitos del terror. A principios de los años 40, la Universal recupera sus mitos del terror de los años 30 con secuelas casi siempre bastante menesterosas, y Charles Koerner quiere hacer lo mismo, quiere imitar a la Universal. Lo que pasa es que no puede copiar los mitos explotados por la Universal. La Mujer Pantera es un intento de remedar el éxito del Hombre Lobo, y esta película, Yo anduve con un zombie, es un intento de Koerner de hacer una especie de secuela de una vieja película de los años 30, La Legión de los Hombres sin Alma, White Zombie. Y para ello contrata al guionista que en esos momentos en la Universal está haciendo los guiones de esas películas descacharrantes y menesterosas, que es Kurt Siodmak, que estaba escribiendo había escrito el guión del Hombre Lobo, pero que estaba escribiendo La Mujer Invisible, El Retorno del Hombre Invisible, Frankenstein contra el Hombre Lobo, todas estas películas. Y le propone, como le propone en principio, el título, Yo anduve con un zombie, el título de un artículo que se acaba de publicar en una revista americana, y que es un artículo verdaderamente bastante mostrenco. Está traducido al español en una antología de relatos sobre vudú, Amanecer Vudú, recopilados por Jesús Palacios en la editorial Valdemar, y es un artículo verdaderamente muy malo. Cuenta unas cuantas historietas de vudú realmente con ninguna fuerza literaria, dicho sea de paso. Entonces, a partir de ahí, de ese título, de ese artículo que no va a influir luego para nada en la elaboración de la película, Val Lewton y Jacques Tourneur logran crear arte. Esto a mí me parece verdaderamente milagroso, como a partir de unos elementos, en principio derivativos, un intento de sumarse al carro de las imitaciones, logran crear una cosa absolutamente nueva, una cosa subyugadora y una cosa evidentemente que eleva al cine de terror a una categoría que las películas que se estaban haciendo en la Universal a principios de los 40 ni siquiera rozan, ¿no? Luego la analizaremos a fondo porque creo que es una película que tiene tantísimas posibilidades de análisis que creo que se nos va a quedar corto el coloquio. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Muy buenas noches. Por alusiones, esta es una película donde la poesía, o de alguna manera el halo poético está presente todo el tiempo. Es una película de una estructura poética. Sí, tiene una estructura poética muy evidente y una estructura poética que es muy misteriosa, y valga la redundancia también porque misterio y poesía andan siempre de la mano, ¿no? Y pienso que además de ser una película muy poética, con una gran fuerza poética, es una película que encarna a la perfección el ideal de lo fantástico tal y como lo definió Sigmund Freud en su estudio Das Unheimliche, que esa palabra alemana se ha venido traduciendo por siniestro, lo siniestro, pero que yo creo que es mucho más que lo siniestro, es lo que produce una inquietante extrañeza, porque Unheimlich en alemán significa lo que no es de casa, Unheim, Heim es lo de casa, lo que inquieta porque no lo conocemos, no es cotidiano, no es nuestro. Y creo que pocas películas en la historia del cine encarnan el ideal de la inquietante extrañeza freudiana que esta película que vamos a ver, y que cada vez que se ve, yo la he visto muchas veces, la voy a volver a ver ahora, te sugiere algo nuevo. Es una película que no es para verla solo una vez. Yo les recomiendo a los espectadores que la graben, porque creo que una segunda y una tercera visión les va a añadir mucho a la primera. La primera te deja con esa especie de desconcierto que produce la inquietante extrañeza de Freud. La segunda y la tercera va uno ya aplicándose a los contenidos estéticos y la disfruta aún más que la primera. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver esta película de Yo anduve con un zombie, una película realmente especial y magistral. Se desarrolla en el Caribe, pero no es el Caribe de la gente tostándose al sol del Caribe, bajo una palmera, ni nadando, ni esas cosas maravillosas. Al contrario, es un Caribe, quizá una de las más maravillosas secuencias que tiene esta película, que es casi toda la película, una maravilla. Hablan de otro mundo, mientras está a borde de un barco, ¿no?, en donde todo muere y lo que brilla en el mar, ese oscuro,
realmente es porque los peces no están contentos de alegría, sino que van huyendo los más pequeños de los más grandes, y todo muere hasta las estrellas, y hay un plano maravilloso, como dice Miguel Marías, casi de Murnau, donde vemos una estrella fugaz. Tiene algo que ver con el tabú, aquello de los mares del sur. Es una película realmente excepcional, que tiene una especie de fiebre tropical por dentro de toda ella y que la abarca, y que ha hecho, según han ido pasando los años, pues una película que cada vez más críticos, expertos, analistas, o como rayos se llamen, la eligen entre sus obras favoritas. Con todos ustedes, Yo anduve con un zombie, de Jack Turner, y por qué no decirlo, y de Val Newton. Bueno, bienvenidos otra vez aquí a la 2 de Televisión Española, después de nuestra aventura en Antigua y las islas de alrededores, San Barthélemy, ¿verdad? No sé cuál será esta isla de San Sebastián, que está más o menos inventada, pero realmente suena bien, San Sebastián. La película es del año 1943, año y pico después de haberse hecho Ciudadano Kane, más o menos otro año y pico de Rebeca. Yo creo que es una película que mantiene ya una especie de libertad absoluta, de, como decíamos, de estructura narrativa diferente, donde allí hasta el montador se permite unas libertades más Robson creativas que no son la tradición ni lo normal de las películas de entonces. El año 43, por ejemplo, es un año clave en la fabricación de la bomba atómica. El científico italiano Enrico Fermi consigue en Estados Unidos una fisión nuclear controlada y previamente calculada. Es el año 43 que se crea en España el Nodo. En Casablanca se reúnen Churchill, Stalin, De Gaulle y Roosevelt para estudiar el desarrollo de la guerra y decidir el desembarco en Sicilia. En Nueva York, Jack LaMotta vence sorprendentemente a Ray Sugar Robinson, que es posiblemente uno de los más grandes boxeadores que ha dado la historia, o por lo menos para un íntimo amigo de Juan Manuel de Prada y mío, que es Manolo Alcántara, siempre dice que es el número uno, no libra a libra, ni que es el número uno incontestable, y si lo dice don Manuel, ¿verdad? Pues sí, seguro que es verdad. Seguro que es verdad. Los aliados es el año que bombardean Berlín. Don Juan de Borbón envía una carta al general Franco mostrando su deseo de que se restaure la monarquía en España ante la posible victoria de los aliados. Franco no le contesta. En Brasil se descubre un complot entre residentes alemanes y brasileños, pronazis, para dar un golpe de Estado en Porto Alegre. Esto suena todo encadenado, es como una película de Hitchcock. Cerca de la ciudad polaca de Katyn se descubren las fosas con los cuerpos de 4.000 oficiales polacos, asesinados por las tropas soviéticas. Se publica en Argentina uno de los mejores libros de la historia del siglo XX, el Aleph, de Jorge Luis Borges. En abril entra en vigor en España una orden gubernamental que obliga a doblar al castellano todas las películas extranjeras. Se estrena Correo de Indias, de Edgar Neville, con Conchita Montes y Julio Peña. Edgar Neville, un gran dramaturgo, un gran escritor, un gran hombre, pues también empieza hoy a ser considerado como uno de los más grandes directores cinematográficos que ha dado el arte del cine en nuestro país, sin ninguna duda. En un ataque aéreo sobre el Golfo de Vizcaya, los alemanes derriban el avión comercial en que volaba el actor Leslie Howard, coprotagonista de Lo que el viento se llevó, de La Pimpinela Escarlata y de tantas y tantas películas. El 25 de julio de ese año, Benito Mussolini es derrocado en Italia. El jefe del partido fascista es encarcelado. Roma se declara entonces ciudad abierta. También le sonará a la obra maestra, o a una de las obras maestras, mejor dicho, de Rossellini, Roma città aperta. En Zúrich se estrena Galileo Galilei, de Bertolt Brecht. Una frase resume el pensamiento del autor: desgraciada la tierra que necesita héroes. Filipinas proclama su independencia, y digamos ya para terminar, en Nueva York muere uno de los grandes hombres del teatro del siglo XX, el vienés Max Reinhardt, que con la asesoría cinematográfica de William Dieterle rodó en 1936 El sueño de una noche de verano, donde puso en pie todas sus teorías. La película no tuvo el éxito que se esperaba, pero evidentemente Reinhardt ha sido el maestro de muchísimos hombres de cine y de teatro. Jackson Pollock expone por primera vez su pintura en Nueva York. El año pasado, sin ir más lejos, en el 99, se vio toda una antológica de Jackson Pollock. Ya no era Jackson Pollock, era un hombre convertido posiblemente en el pintor de los abstractos más importante de la historia de la pintura norteamericana. Muy atrás quedan todas sus batallas. Con su mujer, también pintora, que fue la que le dijo: deja la pintura decorativa, figurativa, etcétera, y pinta otra cosa, eso que te sale a ti, esa especie de locura, esa especie de fiebre. Y bueno, gracias a esa mujer, Pollock cambia su manera de pintar y cambia también la manera de pintar en Estados Unidos.
Por último, Heinrich Himmler ordena el cierre de 5 fábricas en Lublin, Polonia, por considerar que los obreros judíos no producen lo suficiente. Esas 17.000 personas, mujeres y hombres, no solo son despedidos, sino fusilados. Estamos, como digo, en el año 43, un año donde alguien, precarias condiciones, como dice mi amigo Juan Manuel de Prada, con muy pocos medios, son capaces de inventar una luz distinta, una puesta de escena diferente, que los actores se muevan como no son las formas habituales como que se mueven en Hollywood las estrellas del cine, y causa realmente, yo creo, perplejidad, porque me imagino que los primeros pases privados que verían esta película la gente del oficio, gente del día, bueno, no, ya La Mujer Pantera es una que película las maravillosa. previews no gustaron, pero a pesar de eso se les pasó la inquietud rápidamente porque empezó a funcionar muy bien en taquilla. Ya, si la película, como tú decías, fue una de las películas, quizá el título ayudó. Sí, el título probablemente se vendía bien. No, y el melodrama, yo creo que el contenido melodramático también ayudó mucho, ¿no? Porque lo que pasa es que a lo mejor algunos que fueron acompañando a sus niños o alguna cosa por el estilo, luego les gustó a ellos la película. Y algunos que fueron porque no había otra cosa a mano, luego se encontraron que les gustaba más y empezó a correrse, supongo que hubo mucho el boca a oreja, ¿no? Pero fíjate que es una película con pocos medios y yo la estaba viendo ahora. Y lo que tiene es perfecto, es decir, la nieve del principio, cuando empieza que la van a contratar a esta chica, esa sensación, como de Jenny, de William Dieter, la nieve de maravilla. El visual que tiene es lo contrario de la pobreza, vamos, no parece pobre jamás, parece una película riquísima. Da la impresión de que hay 8 o 10 ahí que dicen, oye, están sacando lo mejor que tienen, y entonces los efectos especiales, el mar, pocas veces hemos visto el mar de noche como se ve aquí. Fíjate, el cuarto de la enfermera en la casa es un cuarto enorme y maravilloso, el decorado es siempre espléndido, digamos, no dices una casa que es la mansión de estos, que podría parecer pues una cosa pobretona y que no se ve. Aquí se ven mucho los decorados, se ven todos los decorados, unos decorados estupendos. Pero esa es la riqueza de tener los decorados de un estudio y que no son los decorados hechos solo para una película y luego destruidos. Es que coge los decorados de una película anterior, los modificas y los sigues utilizando, que es una cosa que se ha perdido con la pérdida de los estudios, claro. Cuando los ha das 2 vueltas a los decorados y los encajas y entonces los remaquillas, los repintas, los cambias, los pones en otro sitio. Incluso el exterior brilla, aunque a mí me recuerda mucho toda la parte de la luz del exterior, el flashback de Retorno al Pasado. Sí, tiene ese tratamiento, ¿verdad? Es que yo creo que es un tipo de luz a la que tenía un gran afecto. Yo en una época pensé que era Musuraka, pero esta que no es Musuraka, sino Roy Hunt, ocurre exactamente lo mismo, tiene la misma fotografía, y no es Newton, yo creo que ahí es Turner, porque las 3 películas de Newton de esa misma época no tienen el tipo de esplendor visual que tienen las de Turner. Tú miras las de Robson, que son muy buenas, sobre todo La Séptima Víctima para mi gusto, o miras las de la que hizo Robert Wise, o acabó Robert Wise, que empezó un tipo de nombre alemán cuyo nombre, Günther von Fritsch. La continuación esta espuria pero maravillosa también. ¿Cómo se llama? De la Mujer Pantera. ¿Cómo se llama? La maldición de la Mujer Pantera, y no tienen esa misma especie de tensión visual, sobre todo. Son muy bonitas, tienen una fotografía muy buena. La otra de Robson me parece también, del manicomio Bedlam. El Bedlam, es también una película estupenda. No puede ser, pero sugiero yo que a lo mejor en esa época la RKO, su laboratorio manejaba otras emulsiones, porque las películas son distintas, incluso los blanco y negros no tienen nada que ver con el blanco y negro que podía tener Warner Brothers o que tienen otras películas en Metro. Hay un tratamiento, yo creo, distinto del revelado. No ha sido del estudio, lo que pasa que es posible que la escuela de fotógrafos de la serie B de la RKO probablemente eran gente muy peculiar y que hacían normalmente experimentos fotográficos. Yo creo que luego la intuición visual de Turner, porque yo creo que Turner tiene que jugar continuamente, es decir, como dispone de pocos medios, como incluso las historias así contadas con sequedad pueden resultar un poco jugosas. Yo creo que él continuamente con la cámara lo que intenta es transmutar la realidad, ¿no? Y esa es la sensación a veces, no sé, esta película muchas veces tiene la textura de un sueño, ¿no? Hay momentos de la película en los que realmente está la ambigüedad. Y hay veces que tú reconoces, por ejemplo, a Turner o a Newton o al binomio este maravilloso,
en la primera escena, esa que está nevando, que a mí me encanta esa secuencia, tiene algo que ver como en La Mujer Pantera, cuando llega aquella chica y se le acerca a ella y están en un pequeño restaurante. Tiene algo del clima, de la planificación, tiene mucho que ver. Fíjate tú que es una escena en teoría totalmente banal y funcional simplemente para poner en marcha la película, y que además no ves más que la nieve a través de la ventanita del fondo del despacho de que le está ofreciendo el empleo. Y sin embargo es verdad que ahí hay una presencia de la nieve que yo creo que es también por razones poéticas en gran parte, porque está haciendo el contraste con lo que dice a continuación, que le habla de las palmeras, y ella pone una cosa soñadora a las palmeras, y ella es que quiere hacer su viaje al Caribe como un turista convencional. Y quizá también esa nieve sea un poco del mismo que había nieve, ¿os acordáis? En una secuencia maravillosa de La Mujer Pantera, donde significaba un poco la pureza o la virginidad frente a la corrupción. Aquí efectivamente yo creo que esa nieve es la pureza del mundo civilizado frente a ese mundo oscuro hacia el que ella viaja. ¿No? Que luego además es curioso porque en esta película el pisapapeles de Ciudadano Kane. Claro, hay algo, tiene algo que ver con eso. Es que la nieve también en la nieve del pisapapeles es la pureza de la infancia, ¿no? Y yo creo, fíjate, que esta película, yo no sé si es superior o no a La Mujer Pantera. Quizá narrativamente La Mujer Pantera sea más convencional y a la vez más perfecta, digamos. Más sólida, sí. Pero fíjate, esta película supera a La Mujer Pantera en un ingrediente que a mi modo de ver es esencial. En La Mujer Pantera, el mundo oscuro y el mundo luminoso, yo creo que siempre están muy delimitados, frente a esta película en la que el mundo luminoso y el mundo oscuro continuamente están entremezclados. El personaje de la enfermera, que debería personificar el mundo luminoso, es un mundo lleno de oscuridad. Es una mujer que nunca sabemos si quiere asesinar a la mujer del hombre al que ama o la quiere curar. Esa ambigüedad se mantiene. ¿Tú crees? Yo creo que hay la abnegación de la enfermera. Sí, hay una abnegación. Hay una abnegación, pero tú piensas que le está dando insulina y está... No te lo crees. Por cierto, yo no sé si la insulina tiene esas propiedades, seguro que no, porque... No, eso parece una ficción médica inventada por aquellos sobre la marcha. Lo que nos dicen es que ella tuvo una fiebre tropical que le quema, fíjate, le quema la médula espinal. Eso yo creo que es una idea poética más que médica también. Eso también evidentemente es algo tropical, quemando la médula. Esa especie de triángulo que está presente, dice el hermanastro, enamorado de la mujer de él. Ahí hay algo muy oscuro en esa historia. Pero entonces, cuando hablabas de lo siniestro, esta película también tiene, creo yo, seguramente que de manera inconsciente, una referencia muy clara a Hoffman. A su cuento, El hombre de arena, ¿no? El hombre de arena, la mujer que ha perdido el espíritu, que es una belleza... Y precisamente Freud se basa en el análisis de lo siniestro para el Sandman, el cuento maravilloso. Lo que yo creo es que no será nada subconsciente, porque yo creo que tanto Turner como Val Lewton eran dos tipos muy cultos, y la película está llena de referencias literarias y pictóricas por todas partes. Dice, en la habitación hay un cuadro y ese cuadro es un Devlin. El mapa ese es un mapa que es un mapa famoso que según Lewton era el mapa más bonito que se había pintado nunca, que es de no sé qué otra isla, pero que evidentemente no es de la inexistente de San Sebastián. Y ahí el juego que han hecho siempre en sus películas con referencias literarias, muy marcadamente, en este caso para mi gusto, con el caso de Emily, de Charlotte Brontë, pero en La Mujer Pantera también hay referencias literarias a toda la novela gótica, etcétera. Entonces yo creo que eran gente muy leídos y probablemente con gustos extraños. Y luego hay un elemento también, que Lewton era ruso y tiene toda una cosa de cuentos rusos que le habían contado su madre y su abuela y no sé qué. La tradición rusa del cuento maravilloso. Colgados ahí. Y claro, yo me imagino que los que habrían leído es a Vladimir Prop, pero probablemente sí habían analizado Afanasiev seguro que lo había leído, la estructura de los cuentos, ¿no? Entonces yo creo que en esto son muy conscientes, y es verdad, como decía José Manuel hace un momento, que hay un factor importante en Turner, que es un hombre que casi toda su vida ha jugado con una pobreza de medios enorme que ha intentado disimular. Y él ha tenido el principio moral, que lo ha defendido, dice que fue un consejo que le dio en su lecho de muerte William K. Howard, el director de esa película, que no es tan buena ni se parece tanto a Ciudadano Kane, pero que han dicho muy a menudo que era el antecedente de la forma de estructurar la historia de Ciudadano Kane, que le dijo, él había hecho demasiadas pocas películas y que había cometido un error. Entonces él decidió no rechazar jamás un guión, porque consideraba que era pretencioso decidir a priori. En el fondo, lo de que es pretencioso y que el otro es modesto habría que dudarlo, pero bueno, que es pretencioso decidir a priori
de qué no vas a ser capaz de hacer. Sí, esa historia no me va. Y que es mejor hacer lo mejor que puedas con lo que te eche. Yo creo que esa técnica de hacer como bricolaje y de mezclar una cosa de aquí y otra cosa de allá, tiene un componente de, para darle unidad, cuidar el aspecto visual. Y en eso yo creo que la gran diferencia fotográfica es ese principio que ha tenido siempre Tourneur, y que lo ha dicho muy claramente, que les exigía a los fotógrafos y se peleaba con ellos que las fuentes de luz fueran siempre lógicas y estuvieran, a ser posible, dentro del encuadre. Y que es cuando apagan una vela, cosa que normalmente en una película americana apagan una vela y la luz sigue prácticamente igual, aquí cuando soplan una vela baja la luz. Y el juego que hay continuamente siempre con las sombras. Aquí juega, por ejemplo, con las sombras de las persianas, con las sombras de los hierros forjados de las escalinatas. Juega con todas las sombras constantemente, que aquí casi nunca son además sombras en sí mismo inquietantes, sino son sombras que lo que hacen es crear parte de ese clima y establecer como fluidez entre las imágenes. Creo que hay una cosa como si hubiera un oleaje de las sombras en las imágenes de un plano a otro, que hace que en una planificación que tiene muy rara, porque en el fondo es una película muy elíptica en su planificación, sigue habiendo como una especie de continuidad, porque la composición de cada uno de los planos sí es armónica con los siguientes. Yo creo que eso es una cosa que estás diciendo hay más que nadie. Claro. En eso que estás diciendo tú ahora, Miguel, hay un ejemplo muy claro que es todo el recorrido por los cañaverales. Claro. Es planificación casi muda. O sea, es impresionante cómo pasa de un plano a otro, pero siempre con un río. Y luego tiene cosas, estas películas, planos que nunca olvidas, como digo yo siempre. Que hay películas que no te olvidas. Por ejemplo, El desayuno. Cuando le ofrece el brioche y hace así que se hunde. Lo llamo yo, pero la señorita es un plano asombroso, de bonito. Y que fíjate tú que esa es una escena como muy jovial, en la que ha despertado a el desayuno en la cama, todas esas cosas. Dice que le he tocado el pie para tocarle algo lejos del corazón y que no se sobresaltara, que la idea es muy bonita y que además y sin embargo ya con esa mención de tocar un punto lejano del corazón ya te está introduciendo lo de los pinchados del vudú y tiene un no sé qué inquietante. Porque es como alguien que te dice, oye, te he tocado aquí porque esto te vendrá muy bien. En cambio, si te hubiera tocado al lado, te hubiera destrozado completamente, ¿no? Y luego está un elemento que creo importantísimo, que es el elemento del mascarón de proa, ¿no? Sí. El San Sebastián asaeteado que está presidiéndolo todo, ¿no? Y pone un toque onírico, lo decía antes Juan Manuel. Insisto en el detalle onírico y surrealista casi. Que haya un mascarón de proa que sea un San Sebastián es algo surrealista. Hay una imagen que es casi, bueno, es poética, desde luego, es casi como una sinestesia, ¿no? Cuando ella oye como un llanto, despierta, ese plano del mascarón que parece que está llorando, ¿no? Y el mascarón es muy curioso además porque simboliza un poco esa promiscuidad entre el mundo oscuro y el mundo luminoso. El mundo luminoso que podría ser el mundo de la religión cristiana. San Sebastián es un icono de la religión cristiana. Sin embargo, los nativos lo han digerido, lo han asimilado a su propia... Lo han convertido en T-Misery. Lo han convertido en una especie de tótem de su... Y en teoría es el mascarón de proa de un barco esclavista que han traído los esclavos allí. Solo queda bien claro cuando llega ya con el carricoche. Y lo primero que le dice el otro es que esto ha sido... Que ya los esclavos fueron trasladados aquí, eso se lo dice. Hay cosas impresionantes en ese terreno de denuncia social, cuando, por ejemplo, comentan que siempre que nace un niño lo que hacen es llorar y en cambio ríen y celebran la muerte, el tránsito hacia una vida mejor, porque no podía ser de otra forma, puesto que la vida era un horror para ellos. Que es un punto de vista que en el fondo es más o menos el que parece haber asumido de alguna forma el personaje de Tom Conway, que por cierto recuerdo que es el hermano de George Sanders, que es una cosa a mí siempre me divierte mucho, y siempre viendo esta película lamento que el personaje del otro hermano no lo hiciera George Sanders, porque he pensado que si hubieran hecho esos dos, la película hubiera tenido un tipo de fuerza en la relación entre los hermanos que la tiene solamente de una manera muy teórica en la película. O sea, la película se desvía más hacia todo el lado de la... Aquella escena de la comida es muy tensa. Sí, pero viene después de una serie de escenas totalmente insólitas y que van empalmadas en su extrañeza y que lo que hacen es producirte perplejidad. Porque llega en el barco con Paul Holland y luego de repente la ves sola en el coche yendo hacia la casa sin el otro. Llega allí y se mete sola por allí en su habitación y después la llaman a cenar y el que está a cenar es el otro, el que no conoce, no aparece nadie, le presenta a toda la familia ausente y luego cuando ya acaba la cena llega el otro tardíamente, no sabes muy bien por qué, y decide que le lleva la cena él y no ella
a su mujer, que es la que cuando la ha contratado para cuidarle a su mujer. Sí, no es una concatenación absolutamente increíble de elementos que dice, bueno, digamos, ¿qué está pasando aquí, no? Yo creo que es un poco esa especie de sublime chapuza, ¿no? Que a veces emanan estas películas, ¿no? Pero que consigue que en lugar de que tú digas qué absurdo, digas ¿por qué? Que prenda tu atención. Claro. Es que la indeterminación en la película yo creo que es un elemento básico, además de creación, de zozobra, de desasosiego. La llegada de la enfermera a la casa es como la llegada de Jonathan Harker al castillo de Drácula, mutatis mutandis. Es siempre la llegada de un elemento luminoso a un lugar oscuro en el que puede desencadenarse cualquier disparate. Y cuando ella va detrás de la enferma catatónica, aquella es como una mazmorra. Cuando le sube a aquellas escaleras como una torre de como precisamente en Drácula, en la película de Browning, ¿te acuerdas? La de Browning. Y además ahí juega también con una cosa que hace todo el rato, que es crear unas expectativas que no llegan a ningún lado y luego sorprendente con que ocurre otra cosa. Es decir, ahí de repente te hace unos planos que no hace nunca eso, de los pies subiendo por la escalinata y más oscuros de lo normal, son de menor visibilidad de lo corriente. Piensas, va a ocurrir algo, en realidad no ocurre absolutamente nada. Te dice también como gran historia del tratamiento que van a experimentar con la famosa insulina que puede morirse y luego simplemente ni se muere ni nada, se queda exactamente igual y se cepilla en un segundo la escena, que otro cualquiera hubiera montado una especie de gran suspense con lo de la insulina. Bueno, otro momento también que es ilustrativo de esto que comentas es cuando tienen que ir con el salvoconducto de esa gasa prendida, ¿no? Que piensas que eso va a tener algún significado, luego la enfermera la pierde, se le queda prendida y no ocurre nada. Hombre, admitiría la interpretación de que ha entrado ya en el mundo del oscuro y que ya no necesita salvoconducto, porque ya... Hay otra más racional, que es que esto es pura parte de la superstición y en realidad el guardián como está zombie, ni ve si llevan el salvoconducto o no lo llevan, ¿no? Que también es curioso que el guardián está en una encrucijada y se llame Carrefour. Es una de esas bromas internas que tiene constantemente la película y que además son unas bromas como muy privadas. Por decirte, el que no sabe un poco de francés y sabe que Carrefour es encrucijada, ese chiste no está. Sin embargo, es evidente que está puesto intencionadamente. O sea, que hay como un juego privado. Yo creo que se divertían muchísimo Turner y Val Newton haciendo los guiones. Introduciendo elementos de esto. Yo creo que es una especie de actitud de buen conformar. Dice, bueno, a mí me dan más materiales, que esto es un caos. Cojo de aquí esto, le robo una idea a Charlotte Bronte, le cojo por aquí esta otra cosa, lo mezclo, decoro y meto por aquí esto, meto por aquí. Le creo una especie de unidad por encima y se dirá que esto es el envoltorio. Pero claro, es un envoltorio que no es un mero envoltorio que recubre una basura, es que es un envoltorio que curiosamente parece contaminar el contenido y le da sentido. Que es lo que a mí me parece prodigioso, sobre todo cómo se logra hacer esto en 3 semanas, porque es una película además rodada que por ahí están las fechas del no sé cuántos de septiembre al no sé cuántos de octubre. Es decir, en lo que aquí, en estos momentos, pues no creo que nadie sea capaz de... Está rodada en estudio íntegramente toda. Sí, claro, hasta los exteriores son de estudio. Yo creo que no debe tener ni un plano de mar auténtico. Yo creo que es una película que se hizo como Casablanca sin guión, que se fue haciendo el guión, porque el guión que hizo Kurt Siodmar no tenía nada que ver. Era una historia que no tenía absolutamente nada que ver, y fueron Newton y Jacques Tourneur quienes decidieron darle fuerza a eso, metiendo una historia similar, muy similar realmente a la de Jane Eyre, ¿no? Kurt Siodmar también dirigió películas. Sí, en los años 50. Es una muy bonita, era El cerebro de Donovan. No, ese escribió el libro, El cerebro de Donovan, y se hicieron varias versiones. Pero él no lo rodó él. La primera la hizo o David Miller o uno de estos. Yo creo que lo hizo Felix Feist. Siodmar, que era hermano de Robert Siodmar. Sí, era hermano de Siodmar. Él hizo películas en los años 50 de serie B, de terror también, pero nunca dirigió su novela. Hace no mucho dieron en televisión una de estas de amenaza atómica o algo por el estilo, que era bastante divertida y no estaba mal hecha, muy serie B y tal. Pero como decía Juan Manuel, claro, él estaba muy paqueteado de hacer guiones. Sí, pero un determinado tipo de guiones. Claro, pero aquí le dijeron otra cosa. Y entonces hay una inventiva también en el guión, que es lo que yo digo, que había una libertad enorme. Llamaban chillers,
que eran películas para pegar voces, ¿no? Para ir con las palomitas y pegar gritos. The Black Cat de Ulmer, ¿no? El guión no es de No. Kurt Siodmak. No, creo que no. No. No, pero tiene algún guión que yo no me acuerdo ahora, pero es un guionista que tuvo, digamos, una época buena y luego tuvo una época, probablemente es la que se ganó mejor la vida, en la que se dedicaba a hacer, supongo que cada 15 días escribía un guión de estos de la serie de la Universal. Pero tiene también algún guión bueno, aunque no es que sea un guionista particularmente distinguido. Aquí lo que nunca sabes con este tipo de películas es si, por ejemplo, una vez rodada han puesto la voz en off. Bueno, o varias, sí, al parecer o varias voces en off. La secuencia del paseo inicial por la playa es una secuencia añadida ya con la película terminada. Claro, y luego hay varios momentos en donde parece que la voz, otra voz distinta, engancha con algo diferente. Y hay momentos de una belleza asombrosa, cuando ella se da cuenta de que está enamorada en aquella especie de roca, de acantilado, ese es un plano, además tiene transparencia, pero unas transparencias perfectas. No, lo que pasa ahí es que, por ejemplo, ese momento yo creo que es la última voz en off. Y es el momento en el que ya totalmente pierdes de vista y abandonas en cierto sentido a ese personaje, porque a partir de ahí es un personaje que nunca tiene control de la película. El único personaje de verdad activo y que toma decisiones es la madre en la sombra, que todavía tú no lo sabes. Pero a partir de ese momento en que ella reconoce eso, ya ni siquiera nos guía por la película, ya la ves siempre desde fuera y se ve como arrastrada por esas fuerzas contradictorias, que un momento se quiere quedar, al siguiente quiere irse, un momento después piensa que lo mejor es que la otra se muera, porque no es estar viva vivir de esa manera, está como escindida continuamente, y luego yo creo que hay un elemento que empieza a producirse, que es una cierta duda que no llega nunca a dibujarse de verdad en la película, pero se apunta entre los dos hermanos. Es decir, esa cosa que está amenazada por el Sir Lancelot cuando le canta la canción de decir, y ahora llega una enfermera joven y va a reproducirse la misma historia del otro. Que nunca se sabe muy bien la madre, y se lo puede uno preguntar, si es que lo que quería preservar la unidad familiar o es que odiaba absolutamente a Jessica porque primero le había quitado a su hijo mayor y ahora le iba a quitar a su hijo menor. Yo creo que hay algo de eso, sí, de porque rivalidad entre la madre. Es un personaje enormemente ambiguo y hay que tener que en su historial es que ya ha matado a los dos maridos. Bueno, no quiero decir que los haya matado, los haya asesinado, pero quiero decirte que es una doble viuda y que encima ha convertido en otro muerto prácticamente a su... Sí, además una mujer que procediendo del mundo luminoso, digamos, luego es la que es la que controla todas esas reuniones. Y luego se ha casado además con un misionero, o sea, que es una cosa tremenda. Y toda la ambigüedad, fíjate, por ejemplo, no llegamos a saber si Jessica está enferma o Jessica es un zombie, es algo que realmente no lo llegamos a saber. Incluso la manera de matar a Jessica, a un zombie no lo puedes matar, a un zombie no le puedes matar clavándole una flecha, ¿no? Sí se puede, según la tradición de Haití, la manera de que un zombie deje de ser zombie y se convierta en muerto ya, es probando sal, ¿no? De ahí que esa imagen final del hermano entrando en el mar con... Pero utiliza la flecha. Sí, digamos que la mata de las dos maneras, la mata como si fuese una persona viva y la mata como si fuese un muerto viviente. Pero el detalle de la sal es muy bonito. Lo malo es que si eso no lo sabes y la película no te lo dice, es un detalle que no es operante en la narración. Claro, no. No, pero el mar sí que tiene, en toda la película creo que el mar, como en las mitologías primigenias, tiene ese contenido de quien da la vida y la quita, ¿no? Y tienes en el viaje en barco inicial del viaje en barco, que es todo, es prácticamente sobre el mar, y luego lo de la estrella, pero prácticamente es eso que dice que todo lo que encuentra hermoso el mar. Tiene una fuerza telúrica enorme. Lo que brilla es putrefacto, todo. Ese es el héroe byroniano, ¿no? Que es el individuo absolutamente revolté, completamente surgido de un ensueño romántico, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Jane Eyre, yo creo que el personaje de Rochester, que es el dueño de la mansión a donde va Jane, es un personaje totalmente byroniano, ¿no? O sea, que hay... yo creo que es una de las alusiones que hay, pero, por ejemplo, hay un elemento que también es sumamente ambiguo, es si realmente cuando él se acusa a sí mismo es el culpable de la locura de su mujer, no sabes nunca si es el culpable porque no dejó escaparse con su hermano o es previamente, porque la sensación que tienes es, te preguntas, este hombre está amargado y es así de negativo y escéptico y pesimista, etcétera, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? O
era así desde el principio y lo que hizo fue amargar completamente a Yo creo Jessica, que la segunda de las inmediatamente posibilidades es la más plausible. se escapó con su hermano, que parecía un borrachín pero bastante más alegre. Pues también te preguntas si era borracho después o había bebido Con lo toda la cual vida. son tiene- ambigüedades. con lo cual tiene mucho sentido todo el calipso en el día libre de ella, cuando está, digamos, en el centro de San Sebastián, y empieza a sonar ese calipso y se va a reproducir la misma historia, él con una chica que acaba de llegar y que la va a volver a ver. Ese calipso que, por cierto, Luis Alberto seguro que me da la razón, que a pesar de que el tono es incluso un tono alegre, el de la canción, pero yo creo que ese calipso desempeña la misma función que desempeña el coro en las tragedias griegas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además Family, dice, es amenazador, es como una maldición. Y sobre Es el todo la coro. segunda parte que tiene con la puesta al día de la historia, Añade es los como últimos lo versos. de lanzar maldiciones de los... Después de haber pedido disculpas, el individuo va y sigue insistiendo, abriendo la herida. Una vez que está el Pide otro todo sin con sentido. absoluta compostura, pide perdón y luego vuelve Es muy bonito, a las ¿verdad? Que andadas. lo comentábamos, que no dice family, dice family. Shame and sorrow. El suicidio es una maravilla, con ella entrando en el agua, eso es una con nuestro amigo Carrefour, que va detrás, esos son unos planos. Que hay otra nueva ambigüedad es en la actitud de Carrefour que va así y tú te preguntas, ¿está guiando o teleguiando ¿O cree los que la lleva? movimientos del otro o le está pidiendo que se la entregue a él? Porque yo siempre me lo planteo y nunca logro aclararme. ¿Le está pidiendo, dámela a mí, que me la quiero llevar a mi mundo, o está haciéndole como un movimiento que el otro tiene que repetir con un autómata de meterse en él? O sea, le teleguía como el lanzador este del sable que tira de la muñeca que representa a Jessica y que la hace salir, que es un momento también precioso, cuando de repente esta se pone en marcha por propia iniciativa y va deslizándose como la emperatriz Yankoife y la película de Mizoguchi, que la verdad que eso también lo han conseguido muy bien. Yo creo que debe ser dificilísimo conseguir que la gente ande de esa manera deslizante. Todo. Yo Aparte que creo eso sí creo que está hecho en el mar, ¿eh? Eso lo han rodado de noche, que tiene una iluminación muy parecida. Tú citabas antes a Pero un Musuraca, estanque, ¿eh? a la de Retorno al pasado, cuando está con ella en la playa, que está con las redes, es muy parecida a la luz también, ahí tiene un tratamiento. Pero eso eso es creo que, precioso, ese eso creo que momento. sea el mar, ¿eh? Será el lado de la lagunilla que agitarían con máquinas mecánicas. Bueno, en tipo el- Ed Wood, moviendo como en Ed Wood. con más medios, pero Con más medios. Pero el Y efecto es de mar. Hay muchos olas, más. ¿sí? El Sí, sí, efecto pero es de mar. El efecto es de esas mar, olas sí. las hacían con máquinas que Hombre, agitaban el evidentemente agua no del es estanque. no es el final terrible y No es el hermosísimo de Caribe. Tabú, cuando va nadando y se va agotando y se va agotando. Ni en es Tabú, el que es suicidio una de maravilla. James Mason, Claro, ha nacido una estrella, vamos. Están metidos de verdad en el océano y se nota que está rodado. Yo creo que el de Tabú igual, ahí están nadando y ellos van en una barca filmándole. Si no, además ahí se habían ido a unas islas Claro, autónomas. ahí estuvieron Claro, rodando de verdad en los estuvieron mares del sur. claro. Pero que esta es una verdadera maravilla, la composición, igual las antorchas por la playa. Son preciosas, cuando van con las antorchas. Todo eso es un mundo, Y ese una momento imaginería. que no se ve suficientemente bien porque dura muy poco el plano y parándolo en vídeo logras apreciarlo bien, pero que de repente cuando ella está muerta, ahogada, parece súbitamente rejuvenecida. No Bueno, con porque la puede cara haber tan recuperado, desdibujada, ¿no? ahí se corroboraría que ha dejado de ser un zombie, es decir, que al entrar en el mar deja de ser un zombie y es un cadáver, pero es un cadáver normal. claro, un Pese cadáver a que todo, conserva se su... admite Esa especie una de visión hieratismo racionalista de la lo película, pierde. No, no, pese a sin todo. duda, claro, sí, Se admite sí. cualquier tipo de... Pero lo La bueno de ambigüedad es esa. esta película, a diferencia de muchas de las novelas góticas que sirvieron de inspiración a Jane Eyre y que de forma indirecta sirven de inspiración a esta película, es que en las novelas góticas se solía de manera muy explícita contar la solución racional, ¿no? Es decir, toda la novela tú estabas leyendo maravillas y cosas que parecían de ultratumba y al final se ofrecía una posibilidad explicación racional de racional. manera muy Todas las novelas de explícita. Aquí no hay explicitud, es decir, aquí la ambigüedad, esa ambigüedad con la que empieza la película termina en ella y te deja instalado en la perplejidad No sé absoluta. si lo oís, pero aquí en el plató hay un gato. En esta noche hay un La gato que a lo mujer mejor, la mujer pantera. que a lo mejor sabe y ella, porque se le oye de vez en cuando aquí tranquilito, solitario Yo creo que por lo la hemos noche. evocado con no la sé, ambigüedad no sé de si la está dentro del plató o fuera, pero se le oye. A lo mejor es el espíritu de Tourné. Bueno, ten en cuenta que Turner se murió sin lograr hacer un proyecto que él decía todos los años que quería hacerlo, pero no encontraba productor, que era rodar una película en sonido directo en una casa encantada. Pero dice que estaba seguro que captaría algo. No sabemos si esto es una casa
Casa Encantada también. Mira cómo suena. Sin duda alguna es una... A él le gustaba todo este mundo de lo sobrenatural también, ¿eh? Yo creo que él algo creía. Era de los que dicen, no habrá, pero a ver las águilas. No creo en ellas, pero a ver las águilas, ¿no? Que era, ¿cuál es la de...? Hay una que se llama como algo así como La Noche del Demonio. Night of the Demon, sí, la de Dan Andrews. Esa ya es muy posterior. Eso es del 50 y algo, ¿no? 56 o por ahí. Intenta recuperar el Pero espíritu. que ahí da la impresión de que los que hacen esa película también creen más de lo que oficialmente se debe de creer. Que yo creo que Turner era un tipo que estaba... Turner tiene 40 años cuando rueda esta película, me parece, ¿no? Sí, creo que es el año 1903. Está en plena madurez creativa. Era relativamente joven, vamos. Es que era un director B y A, alternativamente, ¿no? Porque... Pero a poco, ¿eh? Pero bueno, hacía películas ya con... Pero debe hacer 4 o 5 y después... Pero bueno, trabajar ya con Mitchum y eso, era una película, y con Ken Douglas y esas cosas, eran unas películas ya... Eran los principios de Mitchum, y esa es una que no es B. Pero vamos, la mayoría de las que hacía era... Luego ha tenido una obsesión, hasta cuando hacía películas más caras, de ser lo más breve posible. Pero uno de los prodigios que no hemos mencionado es que esta película dura 68 minutos en cine, en televisión dura todavía algo menos. Entonces, realmente meter en 1 hora y 5 minutos aproximadamente todo lo que ocurre en esta película... Sí, es un ejemplo, además, hoy en día que la película más tonta dura 2 horas... Y se estiran para pues, realmente... Yo me imagino a Newton en la sala de montaje, y aquí vamos a meter ahora Tristeza de amor. Vamos a meter lo que le vaya a decir al personaje. Y además se inventaría la escena para meter la música, probablemente, ¿no? Luego, una cosa que verdaderamente es prodigiosa en esta película y en general en todas las del ciclo con Val Newton de Jacques Tourneur, es cómo renuncia al efectismo. Por ejemplo, en la escena de los cañaverales hubiera sido mucho más sencillo hacer una aparición que no sobresaltase de Carrefour. Sin embargo, primero nos inserta un plano que ya sepamos que Carrefour efectivamente está en la encrucijada, de tal manera que luego logra el efecto poético de que aparece Carrefour y que es casi como una aparición onírica, pero no hay ese sobresalto, ese efectismo. Y además es muy poco amenazador él, porque es... No, es simplemente como una cosa emanada de un sueño, ¿no? Porque realmente es una imagen de una fuerza onírica. Y todos estos cuando ella desliza la linterna y se tropieza con ese pie ahí, ¿no? De animales muertos colgantes que hay, ninguno te pilla de improviso para que te pegues un susto porque aparece una calavera. Lo poético siempre supera lo terrorífico, formando una parte. Y fíjate, por ejemplo, ese recorrido en una película que supuestamente está en primera persona por la voz en off, podía haberla hecho con cámara subjetiva, o por lo menos haciendo que si acompañáramos el paseo. No lo acompañamos, lo vemos desde fuera, lo contemplamos. Siempre elige la contemplación en lugar de hacernos meternos en los personajes. No, y realmente lo que tú ves es lo que dicen que es un zombie en ese plano de los cañaverales, un fantasma. Sí, un muerto viviente. Un muerto viviente. Claro, hasta que llegó George Romero y ya hizo otros zombies totalmente distintos. Ahora, lo que es curioso también, que lo hablábamos antes fuera de micrófono, es la ucronía de la historia. ¿En qué momento ocurre? No hay un solo automóvil en esa isla. Todo va por tracción y el barco animal. Tampoco sabes. En cambio van vestidos como de los años 40, los señores. Pero la ropa parece de la época en la que se hizo la película. Y entonces dices, bueno, ¿dónde ocurre esto realmente? ¿No? Yo creo que eso es voluntario, ¿eh? Esa sensación de ucronía la quiere dar Tourneur. Sí, o esos elementos que tienen los sueños precisamente, en los que tú puedes estar poblando un sueño que ocurre en otra época y de repente te das cuenta que vas con americana y corbata y que es una incongruencia, pero que no la estás viendo. Reparas un momento cuando cuentas el sueño. Dices, no, pero si de hecho, el vestido de Jessica es un vestido como del siglo XIX prácticamente, ¿no? Ese vestido que... Jessica parece la dama de blanco de Wilkie Collins. Efectivamente. Una novia de Drácula, de esas. Una novia de Drácula. De esas que bajan vestida de blanco. Altísima, por cierto, ¿no? Altísima para mujer. Está muy bien, por la actriz está muy bien. Es estupenda esa actriz, ¿verdad? Que está con una tranquilidad pasmosa. Luego, otro elemento de esta ambigüedad que a mí me parece de los más curiosos es que cuando confiesa, es el evento que tú decías antes que ocurre en las novelas a menudo, ¿no? Cuando dan una explicación racional, incluso de que hay un complot, y entonces confiesa la madre, sin embargo todos la desmienten, le dicen, no, pero si eso no es así, esto no es verdad, y además no tuvo agonía. Luego dicen que sí que estuvo en coma, pero el médico no se enteró. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto de que el médico no se enteró? Total, que al final no sabes si la madre cree o no. El caso es que hizo las invocaciones y le dio resultados, ¿no? Pero sí es cierto que tuvo una fiebre.
al diablo y le pedí que la convirtiera esa en un incapacidad que tiene el espectador para aferrarse Me a algo que le permita dar una explicación racional y que al mismo tiempo esté esa posibilidad ahí flotando, es lo que yo creo que crea esa No hay esa nada en la atmósfera. película sobre lo que puedas poner la mano sobre el fuego. Claro, no hay un asidero, no hay... Y eso yo creo que es lo que crea la poesía de esta película, es una cosa verdaderamente... Por eso yo subyugadora. decía antes lo de verla más de una vez, pero la ves 3 veces y llegas a la misma conclusión que en la primera, Sí, lo que pasa es que te no enriqueces. te aclaras más, te con las- sigue fascinando, que eso es lo que quizás es más Sí, es lo que permanente. tiene, Claro, eso es porque si fuera meramente una historia con contártela una vez, y entonces lo que ocurre es que hay algo más y que además tú tienes esa especie de debatirte contigo mismo en preguntarte, pero ¿esto qué es? Y te fijas una vez más en qué cara ponen en este momento para ver si logras pillarle las intenciones. Otra palabra que le va muy bien a esta película es que es muy elegante. Es una película tiene la elegancia lo que es. tiene, por ejemplo, La momia de Carl Freund, que es una película muy elegante espléndida. también. Son películas con una luz fosforescente, como si tuvieran una luz de plata brillando en la pantalla. Elegancia en la luz, en la escenografía, elegancia en los personajes, que son todos elegantísimos. Son todos eso de esa cosa. Los movimientos de cámara que nunca son... suaves, los movimientos de son- cámara. Los diálogos, que yo creo que los diálogos son realmente extraordinarios y además también llenos de alusiones y también de expresiones sumamente poéticas. Es decir, hay cosas que yo me sorprendía tomando notas de los diálogos, cómo están incluso con el ritmo de la frase. Es decir, cuando describe irónicamente, además, Esos a planos su de- medio hermano, el pequeño, diciendo, sí, claro, es tall, silent and very sad. Quite Sabironian character. Es fantástico. Tiene además esa luz y esa elegancia, por ejemplo, de muchos años antes, como 13, 14 años antes, que tenía el Drácula de Browning, cuando en Londres se le ve a él que está paseando vestido de chaqué con el sombrero, la gente entra a un espectáculo, los coches pasan, y dices, oye, caramba, una vida cotidiana en Londres con el conde Drácula pasando. Bueno, ¿cuál sería tu plano de esta película? A ver. Pues la verdad es que hay miles, pero voy a coger uno que no será quizá de los más habituales y a mí me impresiona mucho, que es cuando el primer encuentro de Francis Lee con Christine Gordon, con Jessica, cuando va andando como un autómata y girando como en ángulo, etcétera, y la va siguiendo como sin verla, como si la fuera a atravesar, y ella se queda aterrada. Yo creo que son unos planos que son absolutamente impresionantes, son los que tienen más de terror y al mismo tiempo son también extrañamente poéticos y totalmente oníricos. ¿Y para ti, Juan Manuel? Bueno, me quedaría con todo el paseo por los cañaverales, pero concretamente con el plano que mencionaba antes, que ahí yo creo que es curioso porque el espectador sabe lo que va a ocurrir, pero sin embargo el director parece que por un momento siquiera se pone en la mirada de la enfermera con esa linterna que se va deslizando sobre el suelo y se tropieza con esos pies, ¿no? Que sabemos que están ahí, pero que a pesar de todo realmente nos produce una sensación de sueño, ¿no? De algo que no está ocurriendo en la realidad y que sin embargo lo vemos ahí junto a nuestro lado. Para ti, Luis Alberto, a ver, tu plano. Pues yo no puedo evitar. Hay un libro que publicó la Filmoteca sobre Turner y precisamente en la cubierta de ese libro, que no hemos traído hoy, pues, se me ha olvidado, está precisamente Carrefour visitando en su dormitorio a la enfermera. Y a mí me hace mucha gracia Carrefour con ese nombre que tiene de gran superficie, ¿verdad? Y a la vez con esa carga simbólica también que tiene. Y esa escena es impresionante, la sombra que se dibuja de Carrefour sobre la cama de la enfermera. Pues yo voy a elegir el que decía al principio, el arranque justo de la... A mí me gusta mucho el primer plano cuando está nevando y bueno, y el viaje en barco, pero a mí el primer plano me trae el recuerdo del despacho de Ethel Barrymore Me gustaría saber más sobre la en la película maravillosa que le gustaba tanto a Buñuel, que la vimos aquí, ¿cómo se en llamaba? otra entrevista, ¿no? El retrato de Jenny. Jenny. Porque hay algo como que te está preparando para lo mágico, para lo fantástico, para lo desconocido, para eso que tú decías en alemán, lo no familiar. Que sería. Es que Ese lo no doctor familiar. tan vulgar es como un demiurgo en el fondo, se Exacto. lanza a esta chica a correr esa aventura. A correr una aventura que tú ya sabes que no va a ser los árboles, el Caribe, las aguas azules y transparentes, sino todo lo contrario. Depende de entrar las en el palmeras, lado pero la manda a otro oscuro. sitio.
Y no le voy a contar nada. Y no le voy a contar nada, y la cara de ella se ilumina y entonces esa voz, y cuando viene la travesía del barco es un poco como el barco de Drácula, está el emplazamiento, y luego que él adivina los pensamientos de ella y se pone a hablar, es otra voz que surge. El barco de Nosferatu. No es bonito, El barco de Nosferatu. Pero ¿verdad? Él se pone a hablar como que adivina sus pensamientos y le empieza a contar el horror que supone el océano, y esas aguas del Caribe templadas, verdes, que se suponen transparentes. Y Ese diálogo que ella que está pensando y oye su voz interior y él entra en el diálogo con la voz interior, es fantástico. Es formidable. Eso y sí le que da la clave a la poético. película, le dice que la belleza nace de la putrefacción, Sí. y luego toda la película, efectivamente, la historia de estos zombies, también en cierto modo la belleza de la película de Turner nace de una historia de muertos, ¿no? De carne putrefacta, casi.